Motherboard. ¿Qué es el motherboard? El motherboard es el elemento principal de la PC. Si decimos que el procesador es el cerebro, el motherboard es la espina dorsal, donde están conectados todos los demás elementos de hardware, es el componente más crítico de una computadora. De ella dependen todos los demás componentes y, por lo tanto, el rendimiento global. En muchas ocasiones los usuarios tienden a descuidar este dispositivo en el momento de selección de componentes. Físicamente, se trata de una oblea de material sintético, sobre la cual existe un circuito electrónico que conecta diversos elementos que se encuentran anclados sobre ella. De esta manera un motherboard puede tener hasta 7 capas entre obleas y circuito impreso. La placa base, placa madre o tarjeta madre, en inglés motherboard, mainboard, sirve como medio de conexión entre el microprocesador, circuitos electrónicos de soporte, ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y ranuras especiales, slots, que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales. Estas tarjetas de expansión suelen realizar funciones de control de periféricos tales como monitores, impresoras, unidades de disco, etc. Se diseña básicamente para realizar tareas específicas vitales para el funcionamiento de la computadora, como por ejemplo las de conexión física, administración, control y distribución de energía eléctrica, comunicación de datos, temporización, sincronismo, control y monitoreo. Para que la placa base cumpla con su cometido lleva instalado un software muy básico denominado BIOS. Arquitectura abierta. El motherboard es mucho más importante de lo que parece. Hoy en día con el concepto de arquitectura abierta es posible incorporar o intercambiar partes de la PC luego de su compra o armado, actualizar el equipo, de esta manera distintos fabricantes pueden producir partes para incorporar en la PC. Recordemos que las primeras PC traían sus componentes soldados a la placa madre, lo cual dificultaba su cambio. Por lo tanto, gracias a estas características uno puede seleccionar los componentes de la PC de acuerdo al uso del equipo o rendimiento que se necesite, luego actualizarlo o cambiar algún componente dañado. Componentes integrados, onboard. Este concepto se creó con la idea de abaratar el costo de los equipos. Una generación de PC salió al mercado con motherboards que además de sus componentes habituales que a continuación veremos incluían en la misma placa de fábrica vídeo, sonido, módem y red. De esta manera un motherboard bajaba el costo final ya que uno se olvida de la compra del resto de los componentes habituales. En su contra podemos decir que estos componentes son de calidad media, lo cual limita las prestaciones de la PC, también se ve reducido en espacio físico al incorporar estos integrados y conectores adicionales para los que los fabricantes eliminaron zócalos de expansión, esto limita el concepto de arquitectura modular o el intercambio de partes. El diseño, el formato de la placa está sujeta a un estándar de fabricación que se debe respetar para la fácil instalación en el gabinete y su sujeción, referente a su forma rectangular y orificios de soporte. Así como su compatibilidad a los componentes tanto internos como externos, por ejemplo zócalos de expansión PCI Express para las nuevas placas de vídeo o conectores USB para una cámara digital o impresora entre otras. Este formato es fundamental para la compatibilidad con todo el hardware del mercado, así también determinados componentes requieren un diseño único partiendo por ejemplo el zócalo del microprocesador que cada modelo del mercado tiene su propio socket. En la siguiente imagen vemos un diagrama sobre el esquema de diseño, su relación en tamaño y nombres. Placas H. El formato H, siglas de Advanced Technology Extended, es presentado por Intel en 1995. Con un tamaño de 12 pulgadas de ancho por 9,6 pulgadas de profundo, este nuevo formato se resuelven todos los inconvenientes que perjudicaron a la ya mencionada placa. Los puertos más habituales, impresora Centronics, RS-232 en formato de B9, la toma de joystick / MIDI de tarjeta de sonido, los puertos USB RJ45, para red A100, y en algunos casos incluso la salida de monitor VGA, se agrupan en el lado opuesto a los slots de ampliación. El puerto DIMM5 de teclado es sustituido por las tomas PS/2 de teclado y mouse, llamadas así por introducir las IBM en su gama de ordenadores PS/2 y rápidamente adoptada por todos los grandes fabricantes, y situados en el mismo bloque. Todo esto conlleva el que muchas tarjetas necesarias se integren en la placa madre, abaratando costos y mejorando la ventilación.
Inmediatamente detrás se sitúa el zócalo o slot de procesador y las fijaciones del ventilador, que al estar más próxima a la fuente de alimentación y su ventilador, actúa más eficientemente, justo al lado de la nueva conexión de fuente de alimentación, que elimina el quemado accidental de la placa. Tras él vienen los slots de memoria RAM y justo detrás los conectores de las controladoras IDE, ESXi, principalmente en servidores y placas de gama alta, y de controladora de disquete, justo al lado de las bahías de disco de la caja, lo que reduce los cables. La nueva fuente, además del interruptor físico de corriente como en la AT, tiene un modo de apagado similar al de los electrodomésticos de consumo, alimentado a la placa con una pequeña corriente que permite que responda a eventos, como una señal por la red o un mando a distancia, encendiéndose o, si se ha habilitado el modo de hibernado heredado de las portátiles, restablecer el trabajo en el punto donde se dejó. Cabe mencionar la versión reducida de este formato, las placas Mini H. Micro H. El formato Micro H, también conocida como Mu-H, es un formato de placa base pequeño con un tamaño máximo de 9,6 x 9,6 pulgadas, 244 mm x 244 mm, empleada principalmente en cajas tipo cubo y SFF. Debido a sus dimensiones solo tiene sitio para uno o dos slots PCI barra OAP, por lo que suelen incorporar puertos Firewire y USB2 en abundancia, para permitir conectar unidades externas de disco duro y regrabadoras de DVD. Placa LPX. Basada en un diseño de Western Digital, permite el uso de cajas más pequeñas en una placa H situando los slots de expansión en una placa especial llamada Riser Card, una placa de expansión en sí misma, situada en un lateral de la placa base. Este diseño sitúa a las placas de ampliación en paralelo con la placa madre en lugar de en perpendicular. Generalmente es usado solo por grandes ensambladores como IBM, Compaq, HP o Dell, principalmente en sus equipos SFF, Smallform formato cajas de formato pequeño. Por eso no suelen tener más de 3 slots cada uno. Componentes del motherboard. Como podemos apreciar en las distintas imágenes, cada placa tiene un diseño especial, el cual se asemeja a otras pero nunca es el mismo. Cada fabricante decide qué componentes utilizar para lograr la máxima compatibilidad y rendimiento con la tecnología del momento. Esta relación se ve reflejada directamente en el precio final de la placa.